veo. ¿Qué prefieres, cachapa con pernil o sándwich con pernil? ¡Botón de fuera! Listo. Mira. ¡Epa, locos! Bienvenidos a un nuevo video, esta vez con un americano. Felipe. Su nombre es Philip, pero dice que en Latinoamérica le dicen Felipe. Vamos a estar haciendo un recorrido por Caracas y también les voy a estar contando un poquito más de él. Y bueno, empezamos este tour en Plaza Venezuela, nada más y nada menos que probando comida callejera. Ya les vamos a mostrar todos los puesticos que hay por acá y vamos a ver qué nos comemos. Vamos a comer. Phil obtuvo su visa venezolana en la Embajada de Venezuela en México. Tuvo que ir 2 veces, la primera para entregar los papeles presencialmente y después de 4 meses volver a que le estamparan la visa en su pasaporte. Adicionalmente nos contó que tuvo que esperar unas 6 horas porque el embajador llegara el día que fue a retirar su visa. Nosotros publicamos esto en Instagram y muchos de nuestros seguidores nos comentaron que en República Dominicana o Perú la visa sale mucho más rápido. Sin embargo, otros nos dijeron que en Canadá o en Chile tarda aproximadamente lo mismo. Así que si eres americano y estás viendo este video o tienes alguna pareja o familiar que quieran venir y necesitan visa venezolana, toma esto en consideración, sobre todo en los tiempos de espera para que puedas planificar tu visita a Venezuela. Miren, decidimos empezar este tour acá en Plaza Venezuela. Hay varios pepiteros, muchísimos pepiteros en esta calle. Nos paramos en el primero que vimos, lo vamos a probar y le dije, vamos a probar un perro caliente con todo. ¿Qué tiene el perro caliente más sádico que tiene? Te le ponemos lomitos, te le ponemos pollo, tocineta, huevo, queso amarillo, aguacate, maíz. No, pero uno no tan sádico. Un queso, aguacate, maíz, ese. tocinetica. Tocinetica, ese, así Listo, sí, eso, dale, eso. papá. No, yo me estaba ofreciendo pollo, carne, toda esa vaina dentro de un perro caliente, eso ya se convierte en un pepito. Queso amarillo para el gringo. Uf, un aguacate más y más maíz. Oh my goodness. Thank you. Thank you. Gracias. Bueno, Phil habla español. Tú hablas español, ¿verdad? El más grande perro caliente que yo veo. Oh, no worries, no worries, no worries. ¡Ah, aguacate! Dos manos. Necesito 2 manos. Yes. See, that's how you do it. Okay. Oh my God. Para llevar. Wow. ¿Te gusta? Me gusta mucho. Es muy rico. Mucho sabor. ¿Qué prefieres, el perro caliente de Venezuela o los de Nueva York? Venezuela. ¡Ah! Bienvenido el pan aquí en Venezuela. Ese burger gringo. Cuando quiera vuelva. Gracias. Tal cochino. Gracias. Thank you. Delicioso ese perro. Hora de seguir comiendo, de seguir recorriendo lugares bonitos en Venezuela. Así que acompáñanos, miren. Mi mejor amigo me prestó la camioneta que le vendí. Así que vamos a ir a un lugar en donde solo se puede ir en camioneta. Ya sabrán cuál es. Miren, acá estamos entrando a la vía hacia el Guaraíra Repano, el Parque Nacional, porque el teleférico no sirve y supuestamente va a estar listo para mayo. Como el teleférico hacia el Ávila va a estar 5 meses parado, especialmente en la época de diciembre. Pero bueno, ya nos vinimos en camioneta, que es otra experiencia totalmente diferente y también se disfruta mucho. Ya llegamos a Galipán, miren qué deliciosa está la neblina, el friito. Nos vamos a comer unos sándwiches de pernil con cachapa y queso. ¿Cómo ha estado todo hasta ahora? Mi primera vez. Estoy muy emocionado. Estoy emocionado. All right. Miren, ahí tenemos a Philip que va a probar el vino de mora. It's strong. Yes. Ooh. Ooh. Oh. It's nice. It's nice. It's an acquired taste, that's for sure. Es un gusto adquirido, fue lo que dijo. Miren qué belleza estos puesticos. Miren estas fresas, qué espectaculares. Tienen que darle like a este video si extrañan
fresitas, dulcitos de guayaba, dulcitos de leche, cachapita con queso, sándwich de pernil. Es primera vez que veo una alcabala aquí arriba en Galipán. No sé si es que tengo mucho tiempo sin haber venido, pero cuando estábamos subiendo en la camioneta nos pararon y nos dijeron, son funcionarios, y nosotros que realmente no, porque es que hay un evento presidencial en el Humboldt, entonces no están dejando pasar sin autorización. Y yo le dije, bueno, si en verdad es mucho rollo me voy y listo, ¿sabes? Porque que la ella esperaba, además de que quiero llevarlo para muchos lugares. Y nos dijeron, no, espera aquí. Y como a los 10 minutos nos dejaron ir. Pero nos dijeron, no, es porque después quizás allá arriba los vuelven a parar y va a ser más engorroso, entonces mejor aquí notificamos. Y le tomaron que sí foto a nuestras cédulas y pasaportes. Y me da risa porque el único lugar en donde nos tomaban fotos en cédulas y pasaportes era en África. Cada país de África, en Mauritania, en Gambia, en Sierra Leona, que íbamos a pasar una frontera o que nos paraba una alcabala o lo que sea, nos tomaban foto en el pasaporte. En Mauritania inclusive nuestro guía tenía copias del pasaporte y les dejaba una copia del pasaporte. Uno que como que lo esconde mucho y no le gusta como mandar fotos o lo que sea, pues ahí se quedaban con una copia y todo. Y aquí estaban haciendo lo mismo, ¿no? De tomarle fotos y es raro. Pero bueno, qué rica la neblina. Ya pedimos la comida y estamos esperando. Me encanta cuando eres turista que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Buenas, amigos. Get your wine here. Tenemos vino. ¿Quién compra vino? ¿Quién compra vino? $20. ¡20! Por vaso. ¡No! No, para 4. Para 4, ok. Ojalá que la inteligencia artificial algún día pueda enviar notas de olor, porque es que ustedes no se imaginan lo delicioso. ¿Cómo huele? How does it smell? It smells very fresh, muy fresco y Yes. muy sabroso. Yes, try it. Okay. Voy a tratar. Sándwich de pernil. Sándwich de pernil, yes. Puerco. Yes. Puerco, yes. Súper bien. Yes. Súper. And try the raspberry juice. Un jugo de mora, pero le ponen una fresita ahí para decorar. Es súper bueno, no es súper sucre. Sí, Super dulce. Dulce. Yes. No es súper dulce. Me gusta mucho. Y ahora nos llegó la cachapa que Phil abrió un poco porque estaba tan grande. Súper grande. Yo voy a tratar sin queso. Yes. Porque no me gusta El queso. El queso, sí. El queso. Ayer se probó unos golfeados con queso de mano y no le gustó el queso de mano. Entonces ahora solamente va a comer cachapa con pernil. Perfecto. Muy rico. Good. Muy sabroso. ¿Qué prefieres, cachapa con pernil o sándwich con pernil? Ninguna pregunta. Este es mejor. Sí. Súper mejor. Es más, dice, es simple. Simple, igual. Sí, más simple. Me gusta solamente pernil, tomate y pan. Yes. Perfecto. Es que es verdad que a nosotros nos gustan las cosas rellenas. Y ojo, yo amo esta cachapa metiéndole tajadas también adentro. O sea, queso, pernil, tajada y cachapa. Uf, es mi cachapa favorita, de verdad. Ojo, sí me gusta echarle como un poquito de natilla o mantequilla, pero he visto gente que le echa como salsas y eso sí que ya no me gusta, tipo salsa rosada o cosas así, eso sí que no. O salsa de ajo también he visto que le echan a la cachapa. Igual que los perros calientes, yo soy de echarle una sola salsa, no le echo un montón de salsa, solamente un poquito. Voy a probar esta para ver qué tal y seguimos. Miren, aquí tenemos un pedazo con pernil, cachapa y queso. Uno quiere esta dieta, pero luego vienen amigos extranjeros y les dicen que le den a probar su comida venezolana y cómo no probarla con ellos. ¿Cómo no? Jugo de fresita que está pero de dioses. Lo pedí sin azúcar y con todo eso está dulcito. Y Phil se pidió uno de mora. Salud. Salud. Qué rico, qué rico. Miren, $32 por todo lo que nos comimos, la cachapa en 12, el sándwich en 8, los juguitos en $2, qué barato porque eso tenía fruta que jode, y el vino en $8, el vinito de moro que le llevo a Niñita. Buenas, ¿en cuánto las fresitas y las moras, mi amor? ¿Cuánto? Cualquiera de las dos. ¿Y 2 por 10? Ah, bueno, me das una de fresa y una de mora, por favor. ¿Vieron esa técnica de negociación tan rápida? 1 por 6 y 2 por 10. Pero es que miren cómo se ven esas moras y esas fresas. O sea, ¡uf! ¡Qué delicia!
Miren qué delicia esa neblina. Qué rico. Me provoca venir a quedarme para acá. Miren la neblina, qué bella está. Pero no, miren, como que vamos a tener que dar vuelta en U aquí, porque hay demasiada neblina, ya no podemos ir para ningún mirador. Está hasta lloviznandito. Que la isla, las alcabalas, los militares. De verdad que alianza para una Venezuela sin tantas alcabalas y tantas militares. Nos han parado como 3 dentro de Galipán. Y claro, procedimiento de rutina. Pero para un turista extranjero, americano, dice como, ¿qué es esto? No entiendo nada. Y obviamente se pone nervioso. Pero bueno, tienes todos los papeles al día y no te hacen nada. Literalmente no te puedes dejar matraquear porque no hacen nada. Nos paramos en la mitad de la vía porque se despejó un poquito y bueno, para tomar una vista espectacular de la ciudad. Miren qué belleza. Caracas desde la montaña. Ya bajamos del Ávila y ahorita nos dirigimos hacia Santa Mónica porque quiero llevarlo a que pruebe la chicha y la cocada. Conozco un lugar en donde hay ambas cosas, una al frente de la otra, así que para allá vamos. Estamos por acá por la avenida Victoria. Bueno, vamos a entrar a la avenida Victoria y al final ya cruzamos para Santa Mónica. Llegamos a Santa Mónica, estamos caminando en la mitad de la calle, porque miren lo que hay aquí, miren lo que hay aquí. Un puestico de chicha. Buenas tardes. ¿De qué tiene la chicha, mi reina? No, la chicha es una sola, es verdad. Pero mira, le pueden poner flips, Oreo, frutearo. No, pero la quiero probar sencillita. Mira, aquí tienen diferentes precios. 1, 1.5, 2, 3. Now, what is this? Chicha. Yes. Chicha. ¿Cuáles son los ingredientes de la chicha? Arroz, Rice, leche, milk, vainilla y azúcar. vanilla, and sugar. And sugar. Rice. Miren, este puestico se llama Chichabamba. Vamos a probar para ver. Estamos aquí en la mitad de Santa Mónica. Y después vamos a cruzar para allá al frente a las cocadas para que prueben las dos. ¿De cuánto tienes las cocadas, mi reina? ¿Cómo estás? 35 la pequeña, la mediana 40 y la grande 45. Dame esta de 35, por favor. La cocada 35 son como $3 aproximadamente. Ya ven que cuesta el triple que una chicha, pero bueno, la chicha es en la calle, la cocada tiene su localcito, quizás los ingredientes son más caros, así que ya vamos a probar ambas. Miren, acá nos llegó la cocada, le pusieron coquito rallado encima, qué espectacular. Ahí Phil está emocionado porque las va a probar. Phil, venga papá, ahí tiene las dos. Okay. Chicha. Chicha. Me gusta la canela. Yes. Espesa. Yes. Muy espesa. Me gusta. Y... ¿Cómo es? Cocada. 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 Este tiene más sabor. Este es... me gustan los dos. Which one do you prefer? Prefiero este. Cocada. Cocada. Yes. Porfa. Oh my God. A combination of two. Prefiero. Y ahora vinimos a la esfera de Soto después de probar esa chicha, esa cocada, esa cachapa, sándwich de pernil, perro caliente. Vinimos a turistear un poquito, caminar y tratar de bajar toda esa comida. Todavía me falta por darle a probar los tequeños porque ya probó las arepas, las empanadas. Estuve en Margarita antes de estar ahorita en Caracas y se va mañana a Canaima. Ya ha probado bastante y me encanta verlo emocionado. Me encanta que turistas solos se arriesgan a venir porque todo lo he hecho solo. Este es el único día que hemos compartido. De resto planificó su viaje solo para Margarita, para Canaima. Mérida está todavía en planificación, lo estamos ayudando en Soco Adventures. Y es que es complicado para un extranjero a veces planificar. Hay aerolíneas que ni siquiera se pueden comprar por internet los vuelos. Y por eso siempre en Soco Adventures podemos ofrecerles la ayuda. Pero también se puede viajar solo y se puede planificar. Así que tienen ahí la doble alternativa.
Phil, ¿qué tienes ahí? Él es mi amigo Beaker, mi compañero de viaje. ¿Por cuántos países ha viajado Beaker? Más de 120 Países. países, sí, es la verdad. ¿Y cuántos países has conocido tú? 176. ¡Wow! Sí. 176 países. Sí, y él 120. Beaker. Beaker's Journey. Beaker's Journey, Instagram. Y ahora nos vinimos a la Plaza Francia, otra parada obligatoria para un turista. Debo destacar que Phil el día de ayer hizo un city tour con los chicos de Soco por el centro, fue a las escaleras del Calvario, a la Casa del Libertador, a donde están las sombrillas espectaculares y toda la parte del oeste y bueno, centro de Caracas. Hoy, bueno, fuimos a Galipán, nos estamos viniendo un poquito al este. Estamos haciendo más tour gastronómico, porque sé que muchos van a decir, ah, bueno, sí, nada más van para Altamira, nada más van para la parte del este. Y no, la verdad es que ha recorrido todo. De hecho, esta mañana lo llevé por Katy antes de empezar el tour, ya lo verán en su video. Y yo no grabé, pues. Phil, Yes, how have you feel until now? I feel great. Yes? I'm a little full. Feel is full. Feel is full. Yeah, so much I food, feel right? good though. I feel Yeah. good. It's a great place. This is my first time riding the subway in Venezuela, and I'm looking forward to it. Yes, vamos a entrar al metro, que quiere ver cómo es, cuánto cuesta, todo lo demás. Y luego nos regresamos en camionetica para que también pruebe los autobuses. Creo que este metro es gratis. I don't know, I haven't been in last year. Like last time I went, it was gratis, literally gratis. But last time I heard, you had to pay a small amount. Let's see. Bueno, ya vamos a entrar para el metro. A ver si se paga, cuánto se paga o si no se paga. Vamos a ver cuánto cuesta. Miren, tal como les decía, el año pasado el metro era gratis, pero me encontré unas chicas acá en la estación que me dijeron que ahorita cuesta ¿cuánto? Un bolívar. Un bolívar. ¿Y desde hace cuánto están cobrando? Desde hace unos meses para acá, como 6 meses. más o menos. Desde hace como 6 meses están cobrando el metro. Ok, bueno, gracias. Así es, mis locos, la entrada al metro ahora es con esta tarjetita que cuesta 5 bolívares y luego la recargas. La recarga mínima es de 5 bolívares, por ende tuve que pagar 10 bolívares, lo que significa 5 viajes que tengo. Ya luego la recargo y más nada. Pero ya no hay tickets de metro, ahorita solamente hay esta tarjetita. El metro está bien, de verdad que está lleno, pero no súper full, porque obviamente es sábado también, no es durante la semana que se llena mucho más a las horas, la gente entra al trabajo y sale del trabajo. Mire, me compré este browniecito por 5 bolívares, que serían como 40 centavos de dólar. ¡Listo! ¡Mira! Dile que no me invitar, Ya. Nos salimos de los dos caminos y miren, ya prácticamente oscureció, o bueno, un poquito más. Estábamos ahí al frente del Millennium, que queríamos ir, pero después dijimos, no, ¿para qué entrar para un centro comercial? Ahorita vamos a seguir recorriendo Caracas, ahorita nos vamos a montar una camionetica, vamos a ir a volver a donde está el carro y luego seguimos recorriendo. Plaza Altamira. Bello. Gracias. Bueno, como ustedes saben, las camioneticas se paran en donde uno quiera, uno nada más le dice la parada o por donde pueda, qué sé yo. Entonces le estoy diciendo a Phil que sea el que grite por donde pueda. Por donde pueda. Por donde pueda. Exactly. That's how you... What do I say again? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y que súbanse al avión, que los traductores están allá atrás. El conductor del autobús dice que estamos en un avión porque tienen a un gringo aquí adentro. Solo un extranjero hace estas cosas. Ese es su compañero de viaje. Por donde pueda.
¡Por donde pueda! ¡Por favor! He stopped, man. ¡Por donde pueda! Gracias, señor, para cortar en la puerta. El autobusero estaba más feliz que el mismo gringo. Ajá, el batibati moradito, ¿a cuánto está? Este está en $3. Ok. Tuve que comprarle un batibati porque qué helado más venezolano que el batibati. Dejen aquí abajo en los comentarios si ustedes creen que hay un helado más. El Magnum lo hay en todos lados. El batibati yo nada más lo he visto en Venezuela. ¿Qué es Pati Pati? It's like a grape ice cream with a gum in the bottom that is like the like the price, like your reward. It's like grape. It's purple. It's purple, yes. It's fake grape. Yeah, of course it's fake grape. ¡Epa Santa! ¡Felicidad! ¡Felicidad! Miren, nos encontramos a Santa en la plaza. Okay, I will try, of course. I love it, man. You love it? Tastes like my childhood. I don't know what your childhood tastes like. ¡Epa! ¿Qué dicen los santas? La santa y el santo. Felicidad, amor para todos. Ajá. Mucha salud, salud para todos, salud. Amén, amén, amén. Gracias. Yo estoy rompiendo la dieta a morir con la excusa de que le estoy dando a probar comida típica. Él nada más prueba, da su opinión un poquitico y me lo termino comiendo todo yo. Uno que otro día. Literal, en un mes y medio que llevo de dieta me he salido 4 veces. O sea, ni siquiera una vez por semana. Menos de una vez por semana. Estoy comprometido. Comprometido. Phil estaba súper emocionado con venir a un juego de béisbol. Y el único que coincidió en su corta estadía en Caracas fue La Guaira Caribe. Y mire quién vino para acá. Vickers. Pero miren, el estadio está muy vacío. En comparación con el Caracas Magallanes que vinimos hace 2 semanas, está muy vacío. Si todavía no han visto ese video, al finalizar este, pueden ir a hacerlo haciendo clic acá. Pero les juro que ya les voy a mostrar, ya les voy a mostrar. Ojo, que igual disfrutamos, nos tomamos nuestra cervecita, vemos un ratico de béisbol y así Phil se termina de llevar las experiencias más venezolanas posibles. ¡Sabroso escuchar la samba de La Guaira! Miren todos estos puesticos que hay en la parte de atrás del estadio para comprar y bueno, y volver a entrar. Yo pedí unos tequeños porque Phil todavía no ha probado los tequeños y bueno, qué plato más típico venezolano que los tequeños, ¿ah? Así que bueno, gracias hermano. La verdad es que pedí unos tequeños porque me provocaban a mí. Entonces yo hago la excusa de que mira, prueba uno, ¿te gusta? Cool. No te gusta, me los como yo. That's the last food, I will make it try. La última. Pequeños. Like it? Muy bien. Así termina nuestro recorrido del día de hoy. What a day. How was it? Super bueno. Yes. Sí. You did a Me lot, man. encanta esta ciudad. Ahora se va a Canaima mañana y cuando vuelva veremos si seguimos recorriendo Caracas o termina haciendo otro destino turístico. Thank you, man, for visiting my country, Hey, for thank you coming for to showing me Venezuela. around. Yes. Sí. Muchas gracias. See you tomorrow. Señor, amigo. Well, not tomorrow, next I'll see week. you next week. Yeah, next okay. week. Okay. Awesome. Y para ustedes, mis locos, no olviden suscribirse a este canal. Ayúdenos a bajar ese 73% que lleva por 72. Y queremos llegarlo al 50% de las personas que ven nuestros videos y no están suscritos.
y dejen un comentario acá abajo de qué les pareció este recorrido, a dónde quieren que lo lleve cuando vuelva de Canaima. Y nada, nos vemos en un próximo video.